Muy bien, yo creo que un cristiano que no pague sus deudas, que le deba a personas, sea familiares, amistades, vecinos, quien sea, creo que un cristiano que no pague sus deudas, yo dudo mucho que se vaya en el arrebatamiento, ya que la Biblia a nosotros nos exhorta y nos da como mandamiento de que debemos de pagar todas nuestras deudas. La Escritura dice de la siguiente manera: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Como podemos ver aquí, la Escritura nos da como mandamiento, por los labios del apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través de ese canal, nos exhorta de que no debemos de deberle nada a nadie. Y yo dudo mucho que un cristiano que no pague sus deudas muy difícilmente se vaya en el arrebatamiento, más bien diría imposible, ya que todo cristiano que tenga el deseo de irse en el arrebatamiento debe cumplir con la Escritura, que nos demanda que debemos ser santos y sin mancha, esto es, sin ninguna arruga, que no haya nada que nos esté acusando a nosotros. Esta Escritura dice de la siguiente manera: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La Biblia nos demanda de que no tengamos ninguna mancha, ninguna arruga, ni siquiera el olor a pecado en nuestras vidas, para nosotros alcanzar esa estatura de llegar a casarnos con Cristo, ya que Cristo no se va a casar con ninguna iglesia que tenga ninguna mancha, ni siquiera el olor del mundo, ni siquiera con un cristiano que no quiera pagar sus deudas. Con esto no quiero decir que no vayan a existir cristianos que tengan deudas y no se vayan en el arrebatamiento. Por favor, no malinterpreten esto que digo. Van a haber cristianos que sí van a lograr hacer el arrebatamiento, aún ellos teniendo sus deudas. Pero eso va a depender de lo siguiente. Cuando me refiero a que ningún cristiano que no quiera pagar sus deudas, importante eso, el cristiano que no quiera pagar sus deudas, que deje pasar el tiempo, aquel cristiano que no le da importancia a que pasen los días, las semanas, los meses o los años, y no le quiera pagar a sus padres de un dinero prestado que les pidió, o al vecino, a un amigo o a algún otro familiar, o quizás a un hermano, si él simplemente se da el lujo de esperar, de que pase el tiempo y no le da la importancia de vida de poder cancelar estas deudas, aún sabiendo que puede cancelarlas, yo dudo mucho, es muy difícil que este cristiano haga el arrebatamiento. Pero sí van a haber cristianos que van a lograr hacer el arrebatamiento aún teniendo deudas en esta tierra. Y a estos cristianos son los siguientes. Estos cristianos que harán el arrebatamiento, aún ellos no habiendo pagado sus deudas, son aquellos que se estaban esforzando para pagar las deudas que tenían. Quizás le pidió prestado a un amigo, un hermano cristiano, a alguien de la familia, pero si él se estuvo esforzando con mucha sinceridad e integridad en su corazón, siendo un cristiano honesto, un cristiano que buscó la forma de trabajar y de reunir el dinero para cancelar, yo creo que este tipo de cristiano sí logrará hacer el arrebatamiento, porque en su corazón tenía el deseo profundo de cancelar las deudas. La Biblia a nosotros nos dice que nosotros seremos juzgados por
los pensamientos de nuestros corazones por nuestras intenciones. El apóstol Pablo dice lo siguiente: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dios va a juzgar a toda la humanidad de acuerdo a lo que estaba en su corazón, de acuerdo a los razonamientos, de acuerdo a su conciencia, ya que un cristiano que conscientemente tiene el gran deseo de cancelar sus deudas, pero debido a que no pudo por alguna circunstancia, pues Dios no va a tomar eso en cuenta y Él logrará hacer el arrebatamiento. Muy diferente a aquel que dejó pasar el tiempo y sabiendo que pudo pagar y en lugar de acercarse y hablar con el hermano, con la persona a quien le pidió prestado, yo dudo que lo haga. Además, aquel cristiano que sí se esforzó y sí tuvo la intención de cancelar, pero debido a las circunstancias no lo logró, bueno, la Biblia nos dice que Dios va a juzgar de acuerdo a nuestras intenciones, y este cristiano sí tuvo la intención de pagar, a diferencia del otro. La Biblia nos dice que Dios va a pesar nuestros corazones, y un cristiano que está haciendo el esfuerzo de cancelar sus deudas y no lo haya logrado, pues Dios va a pesar su corazón y Él sabe que tuvo la intención de hacerlo. La Escritura dice lo siguiente: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, Él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Así que Dios va a pesar el corazón de cada cristiano. Si aquel cristiano que tuvo la oportunidad de cancelar no se esforzó, no buscó los medios ni la forma para cancelar sus deudas, lamentablemente este cristiano no logrará hacer el arrebatamiento, sea la deuda que tenga. Pero aquel cristiano que sí tuvo la intención y se esforzó mucho en trabajar, en buscar la forma, la manera de poder cancelar sus deudas, yo creo que este cristiano, quien Dios pesará su corazón y también sus intenciones, él sí logrará hacer el arrebatamiento, ya que él tuvo la correcta intención de cancelar sus deudas. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Firme hacia adelante, pues desde